Buenas y cálidas noches, desde luego. Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar de jóvenes y emprendedores, porque desde hace algún tiempo nos han dicho que el autoempleo y el emprendimiento podía ser la solución económica, de futuro, laboral, una solución a gran escala que hemos adoptado muy deprisa. En apenas 10 años hemos visto cómo ha crecido mucho el número de pequeños y medianos empresarios, de autónomos. Quizá lo que no está preparado todavía es la estructura de este país para ser tan ágil como la agilidad que ha tenido la gente para asumir este rol. Hoy tenemos a dos jóvenes emprendedores en esta mesa. Por un lado tenemos a Estefanía Márquez, del Centro Psicológico Activalia. Bienvenida, Estefanía, ¿qué tal? Y tenemos también a Berna Jiménez, de Berna Automóviles. ¿Qué tal, Berna? Bienvenida. Muy bien. Bueno, dos personas que se han lanzado al emprendimiento de dos maneras muy distintas. Porque, Estefanía, en tu caso, tú comenzaste convirtiéndote en socia de una empresa que ya funcionaba. Sí. Y al final, bueno, pues el resto de los socios han tomado otro camino y te has quedado tú con la empresa. Sí, así es. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, pues en un principio con un poco de vértigo, no saber cómo, cuando vas a iniciar tú el camino sola, pues no sabes cómo pueden ir las cosas, pero bueno, ya tenía la experiencia de haber estado trabajando como autónoma durante 2 años, entonces ya sabía más o menos cómo tenía que ir encaminada y bueno, para mí fue un poco, sopesé un poco los pros y los contras y para mí me aportaba muchísimo el continuar con ese proyecto que se inició con mucha ilusión y bueno, pues haciendo frente a todo lo que me pudiera encontrar. Vamos a analizar cómo ha sido ese camino, porque creo que es interesante que vayamos viéndolo desde los distintos prismas. Berna, en tu caso, tú comenzaste con un negocio de lavado de coches. Lavado de coches y mecánica rápida. Y mecánica rápida. Empezó como lavado de coches, mecánica rápida y venta de vehículos de ocasión. Bien, ¿qué es lo que ha ido? Pero el fuerte del inicio fue limpieza de coches. Limpieza de coches. Y claro, fuiste creciendo también la parte mecánica. Poco a poco ya vas haciendo clientela porque fue un negocio empezado de cero. Poco a poco vas haciendo clientela, pero a raíz de la limpieza de coches te va conociendo la gente y ya te preguntan, oye, ¿me puedes hacer, me puedes buscar? Y ya poco a poco vas haciendo clientela y ya aumentas los dos sectores en los que más o menos no tenía mucha salida. El proceso es muy lógico, o sea, el proceso yo creo que lo podemos entender todos. Cuando alguien tiene un negocio de arreglo de vehículos, de mecánica, no tarda en llegar algún cliente que te dice, pues mira, pues quiero cambiar de coche. Mira lo que tengo, mira lo que me pasa. El chico o la chica se saca el carnet y a ver qué, ¿no? Y entonces rápidamente surge la idea de decir, bueno, si le estoy aconsejando dónde puede buscar el vehículo, ¿por qué no ser yo quien se lo busque? ¿Por qué no soy yo el que se lo busco? Exactamente. Y así empezó un poco más o menos como estoy hasta ahora. Aunque tú empiezas desde cero y tú coges un negocio ya montado, en realidad los dos apuntáis a un crecimiento. Habéis diversificado, tú lo has hecho aumentando desde el lavadero a la reparación y la venta, y en tu caso, Estefanía, comenzaste con un negocio que se dedicaba a personas mayores, bueno, algunos no son tan mayores como podríamos pensar, ¿no? Con problemas de Alzheimer, de demencia, cognitivos. Sí. Pero también hay una rama en el negocio de Activalia dedicada a niños y a jóvenes. Sí, así es. En principio empezábamos con estimulación cognitiva para promover la autonomía de personas que tuvieran ya un diagnóstico de Alzheimer, de demencia y luego ya pues impulsamos el servicio de psicología para niños, adolescentes, adultos y bueno, y en todo este tiempo hemos ido ampliando proyectos con diferentes entidades y en diferentes sectores. Entonces, bueno, pues hemos ido ampliando. Empezamos con mayores y hemos ido ampliando a más sectores de la población. ¿Descartas el seguir ampliando? No, no descarto. Tengo ahí una espinita todavía y quiero con el tiempo ampliar un servicio de terapia ocupacional para niños. Ahí vas a tener también muchísimo trabajo. Es decir, la salud mental en este país está muy descuidada y de verdad que tenéis ahí un nicho de mercado enorme, pero en el tema de los niños te tienes que pelear con dos cosas. La primera, que cuando tenemos hijos no queremos que les ocurra nada. Exacto. Y en ocasiones negamos lo que les está ocurriendo para no enfrentarnos, y en otras ocasiones nuestro miedo nos lleva a hiperproteger y ante cosas que son muy normales queremos ver un problema. Y lo que es peor, si no te dan un diagnóstico de que hay un problema, no duermes tranquilo. No duermes tranquilo, es verdad. Puedes encontrarte con los dos casos, es verdad.
Entonces, bueno, sí, al final esto de emprender siempre viene cuando ves una necesidad, cuando no hay una necesidad cubierta. Entonces, es verdad que cuando a lo mejor hay un niño que tiene problemas de desarrollo neurológico y tiene que desplazarse a Ciudad Real o incluso más lejos, cuando puedes ofrecer un servicio más cercano con unos costes de servicio accesibles para esos padres, pues al final se mejora la calidad de vida de esos niños, ¿no? Entonces yo creo que es una necesidad que está aquí en Membrilla, en Manzanares, La Solana, y que todavía no se está cubriendo. Entonces, hay otros países que sí le prestan mucho más atención a la salud mental. Ojalá en España lo hiciéramos, sería muy bueno. Sí, así estoy totalmente de acuerdo. Tenéis una cosa también en común, al coche se le presta muy poca atención, menos de la que se debería. Menos de la que se debe. ¿Verdad? Eso de tener que cambiar las ruedas cada X decenas de kilómetros, no lo respetamos. Eso es seguridad del cliente, el dueño del coche. Se le recomienda, pero hay gente que te dice, yo hasta que no vea los alambrillos en los neumáticos no hay que cambiarlos. Lo que pasa es que a veces el neumático revienta sin ver los alambres. Hay veces y veces. ¿Verdad? Y el amortiguador, esto no, si me hace hasta gracia, le hago así al coche y mira cómo se mece. Que parece una barca. Ya, pues entonces... Y más en un pueblo como estamos aquí, que la verdad es que el gran porcentaje de los vehículos pisan en el campo. Tanto rótulas como amortiguadores como neumáticos se sufren mucho. Se le dice, pero ¿qué pasa? Que como voy al campo, no pasa nada, piso el campo. No es importante, no voy a correr. Exactamente, no si salgo muy poquito a carretera. Entonces los aguantan mucho y al final hay veces que pues surgen problemas. Yo intento que esos problemas no lleguemos a ellos, pero ya depende, pero a veces llegan. Depende ya del cliente, tampoco puede decirle lo que tiene que hacer, se le recomienda. Que lo menos malo que puede pasar al ir con el coche al campo es que se les ensucie, que también Bernat se lo limpia, correcto. Eso fue, el inicio fue por eso, hablando con mucha gente del pueblo, me decían, pero que tengo que ir a limpiar el coche a Valdepeñas, a Manzanares está lleno, me dicen que en 2 semanas, y ya se me ocurrió la idea de decir, vamos a ver, en este pueblo hace falta un lavadero, no tenemos un lavadero, ¿por qué no montamos un lavadero que en principio, haciendo las cosas bien, tiene por qué funcionar? Y el inicio fue ese, un estudio a nivel mío, por así dijéramos, de decir, hace falta esto, porque la gente lo pide y se tiene que salir fuera de aquí, vamos a darle un servicio en su pueblo. Ha cambiado mucho la tecnología del lavado de coches. Tú lo que pasa es que eres muy joven, entonces me imagino que tu lavadero será de los de agua a presión, ¿verdad? Correcto. No de los tornos giratorios. También hay. También los tienes. También los pues eso es una maravilla. La de espejos retrovisores que han salido volando. Yo cruzo los dedos que de momento llevo casi 3 años con él y todavía no vuela ninguno. Bien. Pero el problema, como le digo... Muchas veces es por los coches pues no están bien cuidados. También. Como le digo a mucha gente, la limpieza exterior hay que cuidarla. Pero mucha gente no entiende que la interior es la que de verdad lleva un trabajo sacrificado. Porque no vienen los coches, como le digo a muchos, no vienen los coches de Madrid. De que te subes por la calle, has pisado un charco, has pisado una pipa y entra en el coche y es lo que tienes. Aquí vienen los coches llenos de tierra. Entonces, vamos a valorar la limpieza interior, que es la que de verdad se nota. Porque la exterior, el coche te lo llevas de aquí hoy, mañana de que salgas a trabajar, es tu herramienta de trabajo, vas a pisar el campo. De que llegues otra vez a casa te va a decir tu mujer, oye, que fuiste a limpiar el coche ayer y está otra vez igual. Pero por dentro vamos a intentar cuidarlo un poco, que es donde de verdad se nota la limpieza. Esta frase, Berna, la podemos coger ahora mismo. Les pido que ustedes cojan la frase, lo que importa es la limpieza interior, ¿vale? Aquí, ¿no? La limpieza interior importa mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Estaba escuchando a Berna y creo que lo que tienen en común ambos sectores es la prevención, ¿no? Que hasta que no hay algo roto, hasta Exacto. que no hay un problema ya agravado, no vamos a un profesional, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco la educación en la sociedad, ¿no? De que es mejor prevenir que curar, ¿no? Fíjate, siguiendo esa metáfora de la prevención, con los coches se hacen revisiones periódicas para evitar que haya un problema que no hemos detectado y que el día de mañana nos pase una factura muy grande, y no me refiero a económica. ¿Por qué con la salud mental no hacemos lo mismo?
porque cuesta mucho mirarse a uno mismo, cuesta muchísimo aceptar que hay algo que tenemos que trabajar, que podemos mejorar. Y hay muchísima gente que se escuda en el que es que yo soy así, o yo soy así porque he vivido tal experiencia, y no se paran a pensar en que quizá pueda vivir con mayor calidad de vida si simplemente aprende unas herramientas para gestionar pues esta emoción, ¿no? o esta situación. Pero claro, es verdad que, como te comentaba antes, parece que la gente se va concienciando más de esa salud mental, pero todavía queda mucho camino para que la gente trabaje para prevenir problemas. Vamos a seguir buscando puntos en común, ahora ya no en lo que es la labor de estos negocios. Esto ha servido un poco para dibujar, para que vean que al fin y al cabo todos vivimos en sociedad y tenemos muchas cosas en común. Aquí hay dos jóvenes emprendedores, dos personas que decidieron iniciar un camino. ¿Por qué? ¿Cuál fue el punto que os dijo, hay que emprender, me tengo que lanzar? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues en mi caso fue porque a mí me encanta la psicología y el hecho de poder emprender un negocio me daba la oportunidad de trabajar en clínica, en trabajar directamente con el paciente, de dirigir yo mis sesiones y bueno, eso fue lo que me motivó para dar ese paso. Es verdad que es arriesgado, que siempre tienes ese temor de no sabes cómo van a ir las cosas porque esto puede cambiar, las crisis, pero el hecho de que un negocio vaya funcionando con el esfuerzo que vas haciendo día tras día es algo que te satisface muchísimo. ¿Hay alguien que sea psicólogo o psicóloga en tu familia? No. No. ¿Y tú, Berna, qué fue lo que te llevó a emprender? Pues a ver, yo antes de emprender trabajaba en el sector del automóvil, de mecánico precisamente. Y ya llega un punto en el que te ves que puedes sacar más de ti. Te ponen unos límites, tú estás en tu trabajo, tu horario, te mandan, te dicen lo que tienes que hacer y tú ves que si yo esto lo hiciera por mi cuenta lo haría de otra manera o lo haría mejor, y en ese sentido te tiran un poquito de decir, no, lo tienes que hacer así. Pues ya llega el punto que dices, pues mira, voy a dar el paso y decir, voy a montar mi negocio, con la incertidumbre de no saber si va a funcionar bien o no. Ya depende un poco de ti y de la clientela que tengas, de tenerla contenta. El hecho de decidir, voy a montar un negocio mío, de lo mismo en lo que he estado trabajando, ¿es porque ya lo conocías o porque de verdad te gusta? Las dos cosas. De verdad te gusta y te llama, y una vez que desarrollas un trabajo, lo desarrollas bien, el cliente te da el visto bueno, eso es satisfactorio. En verdad, el dinero ahí no interviene, sino el decir, el trabajo que me han pedido lo he desarrollado y el cliente se va contento. Eso es satisfactorio, eso vale más que el dinero que vale. Y en sí, vamos, es echarle un poquillo de valor y decir, voy a ello. Con mucha incertidumbre, eso sí es verdad. Echarle valor, pasión, los dos estáis haciendo algo que os gusta, eso es pasión, y satisfacción. O sea, no solo el prestar un servicio, sino el irte por las noches a tu casa, a la cama. Me dijo una amiga una vez, la conciencia tranquila es la mejor almohada. Qué gran razón, ¿no? Esto de llegar a acostarte y decir, por mí no ha quedado, yo he intentado ayudar a los demás. Ante una necesidad, la de comer todos los días, el emprendimiento como respuesta. Claro, con ese vértigo de decir, yo me lanzo. Si no hay agua en la piscina, me doy la primera galleta. Cuando ya empieza a funcionar el negocio, y bueno, en tu caso, lo coges ya funcionando, ese es otro vértigo, que es otra cosa que te quería yo preguntar. Porque claro, Berna inicia un negocio y dice, bueno, a ver si esto funciona, yo voy bien, estoy al borde de este abismo. Va pasando el tiempo y ves que funciona. En tu caso, tú llegaste a un negocio que ya funcionaba. ¿Cuánto tiempo tenía el negocio? No, llevaba un año, o sea, estaba despegando. Estaba despegando. Estaba despegando, entonces yo entré ahí haciendo prácticas de empresa y bueno, al final les gustó cómo trabajaba y me propusieron pues el hecho de hacerme socia y seguir llevando el negocio adelante. Y vamos, yo encantada, porque claro, terminas de estudiar y te encuentras con esa oportunidad y para mí, vamos, me parecía maravilloso.
Y bueno, ese año que estuvieron ellas, estuvieron haciendo, bueno, haciendo conocer al negocio, dando charlas, entonces tampoco llevaban mucho tiempo, pero ya sí que se conocía. En la localidad de Manzanares ya se conocía el centro. No, tú ya coges el negocio una vez que Sí. estás asentado, Sí. que tienes ya pues un número de pacientes, Sí. un nivel de supervivencia, que dices, bueno, esto Sí. funciona. Y ahí es donde viene la gran duda, decir, bueno, ahora me dan a mí las riendas, si se van y esto cae, no caben excusas, el fracaso es mío. Así es. El miedo, sobre todo porque yo me cambié de local, ese miedo al cambio de ubicación, que la gente estuviera acostumbrada a, pues eso, cuando dice, a lo mejor te cambias de ubicación y ya parece que no funciona el negocio porque la gente a lo mejor lo pilla más lejos o no sé, no te conocen tanto, pero bueno, arriesgué, me ha salido bastante bien y bueno, hasta ahora ahí estamos. Tú conocías lo tuyo, tú habías estado en mecánica y te lanzas y pones tu taller mecánico, con además el lavadero de coches dando respuesta, y me imagino que ese vértigo también de decir, bueno, si fracaso, como esto lo he visto yo nacer, pues si se me muere ya pondré en marcha otra cosa, pero el vértigo, el miedo al fracaso está ahí. El palo que te das es gordo. Sí es cierto que yo nunca pensaba en fracasar. Bien. Siempre vas con la mente en decir, esto va a funcionar, voy a hacer lo posible para que esto funcione. Y si con idea, yo creo que es complicado fracasar. Idea y sabiendo hacer lo que haces, haciendo las cosas bien, es muy difícil que fracases. Que vayas mejor, vayas peor, pero el fracaso nunca está en la mente de un emprendedor. Me parece una buena filosofía. ¿Para qué pensar en el fracaso? ¿Para qué pensar en la negativa? Si la negativa tiene que llegar, llegará. Ahora, yo os pongo ese caso hipotético sobre la mesa. ¿Y si el negocio hubiera fracasado, os habríais atrevido a volver a emprender? Uf, ¿Por qué no? Yo creo que lo importante es que en esta vida nos vayamos adaptando a los cambios. Entonces, yo creo que un negocio no hay que criarlo como un hijo, sino que es como una oportunidad para hacer lo que te gusta y poder vivir de ello, y si en algún momento pues no sale adelante, ponerte a pensar en cómo puedes resurgir, ¿no? En otros países creo que esto la gente está muy concienciada y es como, me he caído, me vuelvo a levantar. Entonces yo creo que la clave está en que te vayas adaptando a los cambios de la vida, lo que te va surgiendo, y cuanto menos tardes en adaptarte, en aceptar lo que hay, te va a ser mucho más fácil levantarte. En vuestro entorno, de gente de vuestra edad, de amigos, de conocidos, de familia, ¿hay muchos emprendedores y emprendedoras? conozco algunos, pero más bien pocos. Más bien pocos. Sí, en mi caso Y igual. alguna gente, yo se lo digo, es por miedo. Y el miedo no hay que tenerlo. Hay que ir con la cara de frente y el miedo no lo tengas porque no estás haciendo lo que de verdad te llena. No tengas miedo por hacer algo, ten miedo por, hazlo. Que no funciona, no pasa nada. Es que esa es la El paso atrás siempre estamos a tiempo a darlo. No hay problema. Pero es que eso que has dicho es muy importante. Que no funciona, no pasa nada. En este país, esto es una cosa que yo he visto y yo tengo bastantes años más que vosotros. Ahora mismo las generaciones jóvenes no saben lidiar con el fracaso, porque no les hemos enseñado a lidiar con el fracaso. Quizá esa sea una de las puertas que está llevando a que gente de vuestra edad y gente más joven ve un futuro complicado, desalentador, y no da el paso a emprender. Y es más, no sabe tampoco qué haría con su vida, ¿no? Esto que llamamos Por el miedo al qué dirán. Por ejemplo. Eso no hay que pensarlo. Tú estás haciendo lo que tú de verdad, tu mente te dice que hagas, donde vas a estar a gusto, hazlo. Bueno, está claro que Berna tiene unos principios asentados, una Sí, personalidad sí, bien. sí. Ahora, Está seguro de lo que hace. ahora explícale tú que ese miedo, hay gente que sí que lo tiene en la cabeza Sí. y es imposible que lo combata si no tiene ayuda. Sí, es cierto. Bueno, yo no sé en tu caso, Berna, pero en mi caso, cuando yo me hice autónoma, muy poquita gente de mi entorno, bueno, mi familia sí, pero amigos, no me apoyaba ninguno. Es decir, era una locura. Está loca, esta Sí, muchacha. es una locura, ¿no? Pero es verdad que el miedo es paralizador, entonces, bueno, yo como siempre digo, es una emoción que está ahí, que hay que escucharla para ir con precaución, para hacer las cosas con precaución. Pero si es una idea que al final te va a ayudar a avanzar, a crecer, pues hagamos las cosas aún con miedo, ¿no?
Y a lo mejor el miedo muchas veces es por desconocimiento, que tenemos que pedir información, qué pasos tenemos que dar, en qué podemos arriesgar, qué repercusión podría tener si no saliese bien. Entonces yo creo que eso es lo que da al final la seguridad, la información. Nuestro cuerpo es tan inteligente que si estamos cruzando la calle y vemos que un vehículo viene a toda velocidad, nos asustamos y lo que hacemos es correr, no, quedarnos quietos. Y es decir, el instinto del miedo es ese, el miedo es paralizante. Por definición, todo lo que es imposibilitante es enfermedad, es patológico, ¿no? Quizá por eso deberíamos empezar a construir personalidades fuertes como la de Berna, con unos principios, con una confianza, con una correcta autoestima, para que no nos paralice el miedo, que a veces pasa. Hasta aquí lo que sería hacer el retrato un poco de la persona joven que se lanza a emprender. Ahora vamos a mirar la otra parte que les decía yo al principio. En este país el cambio al emprendimiento lo hemos hecho muy rápido. En casi, bueno, vamos a decir una década aproximadamente, se ha multiplicado el número de personas a las que hemos empujado a emprender. Pero ¿la estructura productiva de este país está preparada para eso? ¿Es fácil el llevar un negocio? ¿Es fácil la burocracia? ¿Es fácil? ¿Hay facilidades en la administración para ponerse a ello? No, es cierto que hay más ayudas, sobre todo para menores de 30 años, cuando inician un negocio sí tienen algunas ayudas, pero no es fácil, no es fácil. Nos encontramos con muchos impuestos, bueno, lo que es el papeleo depende también del sector, del ámbito, pues al final todo eso es lento y bueno, tienes que ir cumpliendo unos tiempos y todo eso limita muchísimo. Ahí está, a ver, en tu caso, Estefanía, tú con un negocio ya iniciado. En tu caso, Berna, que tuviste que empezar desde el principio, ¿qué? Lo de la burocracia tirado, ¿no? No te creas, no te creas. De primeras te dicen que tienes muchas ayudas, como ha dicho Estefanía, que te van a ayudar, y más que ayudas son condiciones. Yo intenté informarme de todas las ayudas que ofrecían, y sí es cierto que me ofrecían ayudas, pero te pones a analizar las ayudas que te dan y te están poniendo condiciones, en las cuales tú no quieres condiciones, tú quieres que te ayuden con tu idea. Si me estás poniendo condiciones, me estás modificando mi idea. Ya no estoy haciendo lo que yo quiero de verdad. Entonces llega un punto en el que dices, mira, muy bien que me estás ofreciendo unas ayudas, pero no las quiero. No me valen. Esas ayudas no me valen. Pero sobre todo es que cuando una persona tiene las cosas tan claras como lo has manifestado tú, con esa capacidad de decir, asumo el riesgo, venga, voy a dar el paso adelante, las condiciones que te van poniendo en realidad son trabas. O sea, son poco trabas. Menos que sientes que te dicen, ¿estás seguro? Te vas a equivocar, cuidado que te das el tortazo, ¿no? Y llega un momento en que te tienes que revelar y decir, el tortazo es mío. Correcto. Si me lo doy yo, pero déjame que me lo pegue. Exacto. Y a ver, condiciones en ese sentido, no es decir, vamos a ver, ¿quieres hacer esto? Pues déjame que yo te diga cómo tienes que hacerlo. O en mi caso, la maquinaria que quieres comprar y quieres montar en tu negocio, yo te digo qué maquinaria tienes que montar y ahí no. Yo sí quiero prestar un trabajo bueno, déjame que monte la maquinaria que a mí me gusta, para realizar un trabajo como yo quiero. No me des tú la maquinaria que a ti, por precio o por conveniencias que no conocemos, vayas a querer, no. Yo quiero montar el negocio con mi maquinaria, no me digas la maquinaria que tengo que montar. Eso, por ejemplo, es una de las trabas que me pusieron a mí en la hora de ver las ayudas que yo tenía. Yo voy con mi presupuesto de mis cosas, me dicen un tanto por ciento de ayudas para la maquinaria que vas a montar en tu taller. Y resulta que lo que yo llevaba para montar no entraba en ese presupuesto que ellos tenían preparado. Bueno, entonces, más que ayudas, eran trabas. Fíjate que estamos hablando de esas trabas. ¿Se imaginan ustedes que esto hubiera ocurrido con la administración? No diré el caso concreto, pero yo sé de un hospital que pactó comprar un aparato de diagnóstico por imagen. Cuando se realizó la compra, el aparato estaba descatalogado. El mismo laboratorio que lo fabricaba daba las condiciones de comprar otro aparato que estaba en catálogo con las mismas condiciones económicas, y la administración fue tan lenta que, por no poder incurrir quizá en un delito de prevaricación, se compró el descatalogado. Esto es un hecho verídico, sería comprobable, pero no lo vamos a comprobar, vamos a hacer una cosa mejor. Una pequeña pausa y ahora vamos a seguir hablando de impuestos, entre otras cosas, ya verán qué bien.
Ha sido un momento, no hemos tardado mucho. Les hemos dado, pues eso, el tiempo justo de ir a refrescarse o a calentarse. Yo no sé si hay posibilidad de refrescarse. Vamos a seguir hablando del emprendimiento y vamos a hablar de la estructura que tenemos. Además, con dos factores muy distintos. Berna, en tu caso, tú pudiste acogerte a esa ayuda o ese plan magnífico en el que por iniciarte como autónomo pagas una cuota reducida respecto de lo que reducida con respecto a la final, correcto. Sí, es verdad que los primeros 6 meses te reducen a muy poquito, son 60 y pocos euros. A los 6 meses siguientes, si no me equivoco, te suben un poquito y hasta los 3 años no pagas la totalidad, que viene siendo unos 300. Sí. Para que nos hagamos una idea, más o menos. Anda ahí, no, eso sí es verdad. Antes eran 296 y no sé si ahora son 304, o sea, no sé por dónde anda, pero sí, en torno a los 300 y 2 euros arriba, 2 euros abajo, estamos igual. Sí es verdad que a esa ayuda me pude coger porque en el momento en el que yo inicié, estaba. Sí es cierto que he hablado con otra gente que, no mucho más tarde, unos 4 o 5 meses más tarde de empezar yo, esa ayuda no estaba. No se pudieron acoger, desde el minuto 0 empezaron a pagar la totalidad. ¿Cuánto tiempo llevas de autónomo? Pues llevo 3 años. 3 años, vale. Después se volvió a dar esa ayuda. Después se ha vuelto a dar. Sí, porque yo llevo algo más de un año, ya te lo digo. Entonces lo sabes de reciente. Los 60 euros y luego pasas a los 140. 140. Vale, y después ya, pues ya te verán viniendo. Lo curioso es que esas personas que tú conoces, que se hicieron autónomos cuando se había eliminado la primera vez, seguramente no han cogido y con carácter retroactivo se lo han dado después, ¿a que no? Nada. No. Has llegado, eso no está, lo has perdido. Espérate, que todavía hay cosas más kafkianas. Estefanía, en tu caso, ¿tú te pudiste acoger a esa ayuda? Decir, bueno, te inicias como autónoma, toma, facilito. No, para nada, ningún tipo de ayuda. Como yo empecé como autónoma, como socia administradora, al final de esa característica no podía coger ninguna ayuda. Y cuando ya empecé como autónoma, como persona física, como ya había sido autónoma antes como socia, pues tampoco podía cogerme a ese tipo de ayuda. ¡Qué gozada! Sí. ¡Qué bien!, ¿verdad? Sí. España es uno de los países en Europa que más paga por el impuesto de autónomo, ¿vale? Aparte de las obligaciones fiscales que tiene el autónomo, de hacer las declaraciones trimestrales, del famoso 390 para hacer el balance de todo el año, del IRPF, de la declaración de la renta, que yo no sé si os habéis perdido con todo esto, si utilizáis gestor. Yo la verdad que tuve que cogerme un gestor porque estaba perdido, pero por completo. Y ya dije, mira, pago una gestión de la documentación que necesite porque yo no puedo estar con mi trabajo y pendiente de todo el papeleo que esto conlleva. Sí es cierto que cuando emprendes un negocio piensas en trabajar y sacar tu trabajo adelante lo mejor que puedas, pero en mi caso el papeleo no contaba con él. O sea, para mí el papeleo era como algo, vale, presentas esto y cosa de poco. Y ahora te das cuenta que el papeleo es más que tu trabajo, o sea, conlleva más tiempo que tu trabajo. No entiendo el por qué. Entonces ya decidí cogerme una gestoría y decir, mira, que me lleve la gestoría el papeleo porque yo no puedo estar con las dos cosas. O hago una cosa o hago otra. Y si me pongo con el papeleo, seguramente algo se me pasa. Y si algo se te pasa, entonces es cuando ya la hemos liado. Entonces es un problema. Pero fíjate que tu trabajo tiene un horario. Tú terminas del horario, llegas a casa y ya está. En teoría. Bueno, en teoría, vale, que hay algunas salvedades. Pero es que en el caso de Estefanía no existe ni en teoría. Porque, bueno, la labor que haces para ayudar a la persona que está en algún tipo de proceso cognitivo, que hay que estimular, que sí lo puedes hacer con un horario, es decir, en este horario me dedico a esto. Pero la otra parte, la de consulta, puede haber gente que tenga unas necesidades especiales y te llama en un momento, sea la hora que sea, y diga, mira, atravieso una crisis, necesito tu ayuda. Con lo cual me imagino que tú también optaste por el tener un gestor. O sea, no te puedes permitir que el último día de un plazo te llame un paciente y tener que poner en la balanza la salud del paciente o la salud económica de la empresa. Bueno, pues es curioso porque en mi caso, cuando empecé como autónoma, como persona física,
desde el año 2015 hasta el 2017 yo estuve llevando toda la contabilidad, yo me rellenaba mis modelos, es verdad, que bueno, creo que debería haber una asignatura en el instituto donde nos dieran clases incluso para simplemente entender el vocabulario que utiliza Hacienda o cuando te mandan una carta pues dices, ¿qué me están pidiendo aquí? ¿Qué requisito? Porque no se entiende, ¿no? Pero es verdad que esos 2 años yo decidí llevar la contabilidad, tampoco tenía mucho que mostrar, muchos modelos, entonces bueno, también es verdad que iba un poco ensayo-error, y fui aprendiendo a entender un poco toda la documentación que tenía que preparar. Cuando ya decidí ir a la gestora fue cuando ya tenía que contratar o subcontratar a personal. Entonces ahí ya sí que decidí contar con la ayuda de una gestora porque ya entonces no podía estar pendiente de dar de alta a alguien, dar de baja, rellenar modelos, IRPFs, entonces ya al final decidí pedirle ayuda porque bueno, me ha salvado de muchas. Sí, sin duda alguna, sí. sin duda alguna. Porque además es que parece que la administración lo hace todo para ver si te puede pillar. Y si te pillan, muchas veces lo que hacen es pasarte la factura al final del plazo, cuando va a prescribir, porque ya de paso pues los intereses también. ¿No? Es una cosa muy bonita, es apasionante. Esto es solo la parte fiscal. Tengan en cuenta que para montar un centro psicológico, como Activalia, uno necesita además cumplir con unas normas de higiene, de accesibilidad. En el caso de montar un lavadero, un taller, además tienes que cumplir también con la prevención de ciertos riesgos laborales. La normativa de... Vale. Y encima nos topamos con una crisis económica. Y luego viene esto de la invasión de Ucrania, que nos hace también un poco la puñeta, y si no, pues sirve como excusa para que otros nos la hagan un poquito más. Entonces, ahora mismo, ¿cuánto la situación económica global que ha desencadenado todo esto, cuánto ha vulnerado la capacidad de generar beneficio en vuestros negocios? O sea, ¿cuánto os está quitando el tener que pagar el aire acondicionado, la luz, si tenéis que desplazaros, la gasolina? El combustible. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo habéis notado? Yo, si te soy sincero, no quiero echar números. Échalos, hombre, que es gratis, es de lo poco que te queda. No, porque entonces cuando te asustas de verdad. Pero sí es verdad que donde más se ha notado, desde mi punto de vista, es en la luz. La luz nos hemos subido a más de un 100% de lo que estábamos pagando en mi negocio. Si pagas, por ejemplo, 100, te has ido a 200 y pico. Y eso te pega un palo que dices, ¿y ahora qué hago? Tienes que tocar precios de tu trabajo porque si no, no salen las cuentas. Tocas precios de tu trabajo, tus clientes te están diciendo que, oye, esto que lo hice hace un tiempo me estás cobrando algo más por... Digo, ya, pero es que está así. A mí me están cobrando más por todo. Y es algo que vamos engordando sin sentido alguno. Yo no le veo sentido alguno. Y el combustible pasa lo mismo. Tienes que hacer un desplazamiento, cuentas con un dinero que hace un año no era ese dinero y ahora sí lo es. Entonces tus precios de tu trabajo tienen que incrementarse. Y el final el que lo repercute es el cliente. A eso iba. Cuando esto llega, ¿tú qué haces? ¿Lo repercutes inmediatamente o haces tus cálculos y dices, bueno, a ver cuándo y cómo? Intentas recortarte porque está feo. Está feo saber que hace un tiempo por el mismo trabajo cobraste X y ahora tienes que cobrar más. La primera vista del cliente es decirte a ti que, oye, ¿qué estás haciendo? Como que quedas mal y de verdad no estás quedando mal. Entonces intentas recortarte y decir, vamos a ver si esto se pasa o vuelve a la normalidad, pero la verdad es que llevamos unos meses que no vuelve a la normalidad, sino que vamos cada vez a más. Y ya te ves obligado a tocar precios, porque es que si no, no llegas. Claro, en el caso de Berna, bueno, se hace mucho calor en el lavadero que se den un remojón. En el taller son sufridores, en el taller siempre, no sé cómo lo hacen, en un taller siempre hace calor y en invierno siempre hace frío, con lo cual, pero claro, tú en la clínica, es que quieras o no quieras, el paciente tiene que estar en un rango de temperaturas, claro, con lo cual... sobre todo cuando hablamos de personas mayores, en invierno no están sentados haciendo durante una hora actividad de estimulación cognitiva, pues no tienen que tener frío ni en las piernas, ¿no? Entonces yo suelo tener la temperatura alta en invierno, entonces tenemos calefacción y el gasoil se nota, el precio de un año a otro ha habido una subida bastante importante.
Y con la luz igual, porque en verano funcionamos con el aire acondicionado. Entonces también hemos notado pues, esa subida. Como dice Berna, pues al final, ¿qué tienes que hacer para que haya un equilibrio entre ingresos y gastos? Pues tienes que encarecer tu servicio. Es verdad que en mi caso, la mayoría de los pacientes lo entienden porque están viendo ellos que también están subiendo el precio en todos los servicios. Entonces, bueno, no me he encontrado con ningún paciente que me hubiera dicho, jolín, hace un mes o hace una semana me encontraba este mismo servicio más barato. Lo han entendido. Es verdad que yo he tratado de no subir apenas el precio en todos estos años, los 10 años que llevo trabajando. Entonces tampoco se me han quejado. Cuando pasó lo de la pandemia, que tuve que invertir en mamparas porque eran terapias grupales, invertir también en material para que no pasara el mismo material por las manos de todos, entonces tampoco subía ahí el precio. Entonces, bueno, tampoco... Hay que decir que en ese caso la inversión en mamparas, gel hidroalcohólico, mascarillas, Sí. había una ayuda inamovible de 400 euros. Lo mismo no te daban ni para 2 mamparas, pero eran 400, ya está. O sea, quiero decir, no, tampoco se estudiaba mucho más. Tú contabas con una ventaja y con una desventaja, ¿vale? Tú contabas con la ventaja de que, bueno, habías llevado ese tiempo, tenías a unas personas que además, cuando uno va a un psicólogo y funciona, lo estás notando día a día, con lo cual aceptas de mejor grado el hecho de que se pueda encarecer el servicio, ¿no? Esa es la parte de ventaja. Sí. La de desventaja es que no todo tu negocio va en consulta privada. Una parte es por contratos con la administración. Sí. Y esa parte me imagino que tú ahí no repercutías absolutamente nada, ¿no? Nada. No. Nada. ¿La administración ha intentado renegociarte algún contrato a la baja? No. No, menos mal. Menos mal. Bueno, si tuviera que hablar de algún contrato bajo licitación, tendríamos aquí para 2 horas. Pero es verdad que una licitación, por ejemplo, cuando tú te presentas como autónoma para prestar tu servicio en algún centro, por ejemplo, te dan más puntos cuanto más bajas el precio de tu servicio. ¿Vale? Es verdad que no te puedes bajar de un 20% de la cantidad total que ellos te dan, pero claro, te dan más puntos si tú cobras menos por lo que trabajas. Entonces, ahí ya te están quitando dinero de alguna manera. Entonces, digamos que cobro menos de lo que tendría que cobrar cuando trabajo para la administración. Claro, porque más puntos supone estar mejor posicionado para que a la hora que haya que subcontratar te tengan en cuenta. Estás más arriba en la lista, entre otras cosas porque estás cobrando de menos. No, tonterías mías, entiéndanme, esto es una tontería mía, pero me acaba de venir al recuerdo que hace 2 semanas hablábamos del sector primario y que en su momento el viceconsejero de Medio Rural, don Agapito Portillo, decía que la gente, el problema que tenía es que no quería pagar la calidad, y nuestros productos son de calidad. Y el trabajo de nuestros profesionales, ¿no? Bien, no vamos a profundizar en la pregunta. Claro, tú no encontrabas esa parte de beneficio que le decía yo a Estefanía, de decir, bueno, el trabajo del psicólogo es que lo notas en tu bienestar de día en día, el del coche no lo notas tanto. No te duele. El coche ya no hace ruido, pero bueno, el ruido ya no era tan molesto, ya desde que lo has arreglado, desde que Berna me ha quitado el ruido ya no era tan molesto, antes no podía subirme al coche por Estela, ¿no? Y lo de que consuma más o consuma menos, es cierto que con el precio del carburante se nota mucho en el bolsillo, pero se olvida pronto. Así que entiendo que tus clientes, eso de que le subieran el precio, no lo llevaban tan bien. No lo llevaban bien. No. Tú, por ejemplo, haces un mantenimiento, un cambio de aceite y ha subido un poquito, pero por ejemplo ha subido 5 euros. Pues te acusan de esos 5 euros que han subido. En cuestión de un mes, si tienes que ir a trabajar, tu trabajo está a 50 kilómetros de tu casa, haces 100 ida y vuelta, si calculas el dinero que estás pagando en diferencia de combustible de hace unos meses ahora, un año ahora, no lo asimilan tal cual, de la cantidad de dinero que se está yendo más que lo que en verdad, por ejemplo, un cambio de aceite ha subido, que es muy poquito. Pues acusan el cambio de aceite antes que lo otro. Hay que mirar las dos cosas. A ver, Berna, pero tienes que comprender que es que el cambio de aceite lo estás haciendo
todas las semanas. Claro. Y claro, se nota mucho más Claro. que el echar gasolina, ¿no? Pero eso, hay a muchos clientes que se lo digo, vamos a quejarnos por lo que de verdad nos está haciendo daño a todos. Porque el combustible nos está haciendo daño a todos y tiene un precio desorbitado, sin explicación. Yo veo aquí tres necesidades que son fundamentales, ¿no? O sea, sin duda que tenemos que crear un tejido que de verdad facilite el emprendimiento y que la persona que está arriesgando, en muchos casos incluso su patrimonio, para poder llevar a cabo una labor profesional, pues se encuentre con facilidades. Y luego también que necesitamos educar a la sociedad en muchas cosas. O sea, quizá la gente tiene que saber, primero, construir una correcta personalidad y a pedir ayuda, a reconocer que la necesita y pedir ayuda, que esto es fundamental. A lo mejor así nos iba un poquito... No voy a hacer que fuese esto una malva o el bálsamo de Fierabrás, pero seguro que la cosa estaba algo más positiva y no por COVID. Sí. Notaríamos un cambio bastante importante en la sociedad si cada uno nos responsabilizáramos, ¿no?, de nuestro bienestar. Entonces, si nos encontramos mal, es importante plantearnos si podemos mejorar. Entonces, esa responsabilidad al final es de cada uno. Si esa educación la hubiéramos tenido desde pequeños, el resultado hoy sería totalmente distinto. Sin duda. Y del coche también tenemos que aprender. También. Fíjate, estábamos hablando antes del cambio de aceite. La gente quizá no sabe que en el mismo nombre del aceite, el número que acompaña te está indicando cuántos kilómetros, y dependiendo de la ceniza o no ceniza, pues dura más o dura menos. O vale para un coche o vale para otro, según el coche que tengas, correcto. ¿No? Pues ese tipo de cosas no las saben la inmensa mayoría. Mucha gente no lo sabe, no cuenta con ellas. Y a lo mejor así también se elige. Correcto. Si volvierais a veros en la tesitura, decir, tengo que iniciar mi futuro o profesional o mi presente profesional, ¿volveríais a emprender? Yo sí. Sí, bueno, de hecho he comentado antes que intentaría innovar o sacar algún servicio nuevo. Entonces yo creo que también está luego en la personalidad de cada uno, en la inquietud que tenga y bueno, entonces en mi caso yo sí, volvería. Yo desde mi punto de vista digo lo mismo, que sí. Bien. Lo que aprendes una vez que inicias algo es algo que no te esperas y vas aprendiendo día a día. Te lleva fracasos, te lleva cosas buenas, pero siempre hay que quedarse con lo bueno y yo volvería a hacerlo. Vale, hasta aquí, esta era la pregunta fácil, ¿eh? Sí. Claro, ahora viene la difícil, porque hemos hablado del miedo que da el emprender. Hemos hablado de lo difícil que es el tema de la burocracia, de iniciarse, de los impuestos, de las dificultades, de la situación económica. Pero aún así, volveríais a emprender. Entonces, ¿qué mensaje le daríais a esos jóvenes que ahora mismo nos pueden estar viendo y no saben qué va a ser de su vida, no encuentran algo que les llame a seguir estudiando, no encuentran una vía laboral que decir, bueno, me voy a lanzar? ¿Qué les diríais para que perdieran el miedo y se arriesgasen a decir, voy? Teniendo en cuenta que en este país hay una cosa que se hereda sí o sí, que son las deudas. Las deudas sí se heredan, otras cosas lo mismo te las quitan, pero las deudas, es que claro, es que qué difícil os lo he puesto. A ver, ¿qué les diríais? Pues que si tiene una inquietud, que si hay algo que le apasione, que vaya por ello, que aunque tenga miedo, que busque información, que incluso que pueda pedir ayuda para enfrentar ese miedo, pero que no le paralice, que haga las cosas aún con miedo. Eso es lo que yo le diría. ¿Bien? Yo diría más o menos que el miedo siempre hay que tenerlo, el miedo siempre es bueno, pero hay que darle un saltito de vez en cuando al miedo y echarse para adelante. Eso es. Porque, vamos a ver, si tú tienes miedo en hacer algo, pero de verdad te gusta, también digo que echarse para adelante en algo que sepas que puedes controlar. Algo que controles, algo que no desconoces, para un poco. Pero si de verdad tú te ves confiado en lo que estás pensando, lo controlas, al miedo hay que darle un saltito y decir, el miedo se queda atrás. Ya veremos lo que pasa, pero el miedo queda atrás, de momento. Es lo que le digo yo a alguien que tenga la iniciativa de emprender, que si quiere que lo haga. Esto que acabas de decir es la evaluación de riesgos. O sea, yo tengo miedo de emprender, pero voy a lanzarme. ¿Cómo? Con prudencia. O sea, voy a iniciar un negocio,
que no sé si puede funcionar muy bien o muy mal, y entonces voy a arriesgar lo justo. No, venga, me voy a lanzar, es un negocio nuevo, Hombre, no. necesito tener 500 clientes al día en una población de 6.000, da lo mismo, toma aquí 10 millones de euros que voy a pedir de préstamo y me lanzo, que eso sería un suicidio. Eso lógicamente, es un suicidio hay que ir con cabeza, ¿vale? Hay que ir con cabeza. Pero bueno, las vuestras las veo que están muy bien amuebladas, con lo cual no hay tanto problema. También os quiero preguntar una cosa. ¿Qué creéis que necesita la administración para hacer que emprender sea más atractivo, sea más viable, para que los jóvenes de verdad se lancen a emprender y esto no les cueste no solo un dolor de cabeza, sino el no encontrar conciliación de la vida familiar y laboral, el llegar justos a fin de mes, sobre todo si no se come, este tipo de cosas? ¿Qué pensáis que nos hace falta en este país? Pues una reestructuración un poco, yo creo que social, política. Creo que al empresario siempre se le pone como el malo, ¿no?, de la película, como el que se quiere siempre aprovechar y yo creo que al final es el que da trabajo a otras personas, el que al final también cubre necesidades de la sociedad. Entonces, creo que la administración en este caso tendría que apoyar más al emprendedor, al empresario, con más ayudas, poniéndose más en su lugar. La conciliación familiar es nefasta en este país. Ahí te he tocado la fibra sensible. Entonces, no hay ayudas, no hay facilidades. Entonces, quizá ese sería el punto que a mí me podría hacer cuestionar seguir siendo autónoma por el hecho de la conciliación familiar. Entonces, ahí debería haber más ayudas. Una baja por maternidad de 4 meses no es suficiente, porque el bebé sigue necesitando a la madre. Entonces, ya la OMS recomienda que la madre pueda darle el pecho al bebé hasta los 6 meses y tú ya a los 4 meses te tienes que incorporar a trabajar. O sea, que es que ya no se está cumpliendo con un requisito importantísimo en la vida del bebé. ¿Sabes que hay países en la Unión Europea que son 2 años? Sí. Pues Sí. ahí lo dejo, no quiero profundizar en la herida. ¿Y tú qué crees que hace falta en la administración para que esto sea viable? Yo creo que deberían de poner menos contras, porque como ha dicho, van a por nosotros, o sea, son a nosotros los que nos tienen a mano para coger y van a por nosotros. A la hora de contratación de personal, Cierto, sí. está terrible. Es algo que en mi punto de vista yo al empezar no contaba con ello. Si el trabajo me va bien, tengo un volumen de trabajo en el cual yo no puedo desarrollarlo, contrato a una persona que me ayude. Tú eres un cacho mental. O sea, lavadero de coches, reparaciones, venta de vehículos, ¿no contabas con contratar? En un principio, vamos a ver, Ya me lo contarás. Yo sí que... tendrá que funcionar. ¿Cómo llegas a todo? Que los hombres no somos capaces de hacer 2 cosas al tiempo. Quiero decir, podemos hacer, pero no bien. ¿Sabes cómo? Tela. Sí es cierto que empezamos 2. Pero no cuentas con los gastos que ello conlleva. Si esa persona, por ejemplo, hace poco un vídeo se hizo viral de todos los gastos que una persona contratada conlleva al empresario. Es decir, ¿cuánto quieres ganar? 1.300, un sueldo, vamos a poner un sueldo normal. Pues de primera al empresario se hacen números de 1.300, una seguridad social, su mes de vacaciones, tal y cual. Vale, de que ya echas números y te das cuenta, dices que los 1.300 se han convertido en 2.200, 2.300, por decir un número. Sí. Ya tienes que coger y echar números de lo que esa persona está desarrollando un trabajo, cuánto está generando. Si la administración cogiera esos números y los viera, te dirían, tú estás loco, no puedes tener a esa persona. ¿Qué pasa? Que no cogen esos números. Es decir, la administración está ganando más sin desarrollar un trabajo que esa persona que está desarrollándolo. ¿Por qué estás quitándole ese dinero a esa persona? Tanto dinero. Entendemos que hay una seguridad social hay que pagarla, tenemos un servicio que hay que pagarlo, pero no la cantidad de dinero que se está yendo por ahí, por ese lado. Yo creo que si esa cantidad la regularan, habría menos personas en paro, porque sería más fácil el contratar a una persona. Cuando te pones a contratar a una persona, piensas en que no llego yo a fin de mes con lo que tengo que pagar, fuera de lo que recibe, y al final
la persona que has contratado se cabrea contigo, el empresario en este caso. Es decir, no me estás pagando lo que yo quiero. Y dices, sí lo estoy pagando, lo que pasa es que hay entre tú y yo hay una persona que se lo está llevando. Efectivamente. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Bien, tú tienes contratadas también personas, Sí, me has dicho, ¿verdad? sí, Y me imagino que compartes esto. lo mismo. Bien. Hay una cosa muy curiosa. En la actual legislatura hemos subido el sueldo mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Sin embargo, miren ustedes el rango de proporcionalidad que se quiere instaurar para pagar las cuotas de autónomo. El que genere 4.000 euros o más paga 600 euros. Porque ya por encima de 4.000, pues hoy ya los 600 es bastante pagar. Eso sí, el que tiene la cuota más baja, y no digo de las facilidades, me parece que se encontraba en los 300 euros más o menos, 200 y pico, 300. Eso sirve para el autónomo que no genera, que un mes no ha generado, o que está ganando menos del sueldo mínimo. Incluso, aunque gane por encima del sueldo mínimo, una vez que pague eso, se va a quedar con menos del sueldo mínimo. ¿Por qué consideramos que en algunas circunstancias 1.000 euros son el mínimo para vivir, pero no para el autónomo? Emprender es sacrificar, es arriesgar, es ser valiente, es echar un paso adelante, y eso merece un reconocimiento. Estefanía ha renunciado en este rato a estar con su niña, que es muy pequeñita. ¿Qué edad tiene? 1 año. Un añito. Pues ella podía estar perfectamente con su bebé, porque después de la jornada laboral, ¿quién no quiere estar en casa con su bebé? Y Berna se ha ido esta tarde hasta Madrid, ha vuelto, todo por trabajo, y lo ha hecho deprisa y corriendo para poder estar aquí hoy. Y vamos a tener a más gente en esta mesa, que no han podido estar precisamente por compromisos laborales, y eso es perfectamente respetable. Ahora lo que tenemos que pedir, lo que hemos puesto sobre la mesa, es que la Administración también lo reconozca y lo respete. Estefanía, Berna, muchísimas gracias a los dos por haber venido y por haber tenido el valor de emprender en este país, que es una cosa muy complicada, pero sin emprendedores no se sostendría esto. Gracias. Muchas gracias. A ti, hombre. Y a ustedes les espero dentro de 15 días para despedir temporada aquí, sobre la mesa.